Ok, em, vamos a partir formalmente la presentación de sus trabajos que tienen que dar el día de hoy. Les di el plazo el día martes debido a que por la consulta que me hacían varios de sus compañeros y compañeras con respecto a la entrega, al horario de entrega, decidí finalmente darle ahí el día completo del día martes para que puedan terminar sus trabajos correspondientes a la primera nota del trabajo de nuestro ramo que es evaluación ambiental. Les pido disculpas por el ruido si se escucha algo de fondo porque están construyendo por acá cerca de mi casa, así que si es que hay un ruido de fondo, me disculpa, ¿ya? Em, a ver, solo recordar, chiquillos, que como les decía, esta presentación es la primera parte de la presentación del día de la presentación, perdón, de la nota 2. Solamente este trabajo en total vale un 70%, esto vale un 30% en la primera entrega, en la cual corresponde hasta la línea de base. Ustedes la pauta ya obtuvieron. eh, y la idea es poder hacer sus presentaciones con respecto a un estudio de impacto ambiental aprobado en la región, o si no era la región, cercana a ella, si es que alguno no pudo encontrar algún estudio, pero al parecer son todos regionales. Y como decía, este 30% tiene el fin y el objetivo de que ustedes comprendan y entiendan el análisis de un estudio de impacto ambiental en su primera parte, que es lo que hemos visto hasta ahora en clase, que son los procedimientos administrativos con respecto a las resoluciones de calificación ambiental, los impactos o impactos significativos, que está un poco relacionado cuando un proyecto es declaración o estudio de impacto ambiental, área de influencia y línea de base. Ahí quedamos como entrega para el trabajo escrito, en lo que ustedes ya, la gran mayoría, diría yo el 80% me envió el trabajo, algunos me envió el video, me están debiendo los que enviaron el video, también tienen que haber enviado el trabajo, así es que les pido a los que no lo han enviado, lo envíen a la brevedad, ya que el plazo era el martes a las 23:59. Ustedes lo sabían y ya también se lo comuniqué a vía de correo, y también les di el plazo correspondiente para que estuvieran a solicitud que ustedes me hicieron con respecto al trabajo, a la entrega del trabajo. De las presentaciones también necesito, como hoy día es la parte ya oficial, digamos, de la primeras presentaciones, la idea es que las presentaciones de cada uno de ustedes me las puedan enviar. Yo voy a subirlas también a la plataforma Ulagos virtual, igual que obviamente estas grabaciones para que ustedes las tengan y también puedan revisar las presentaciones de cada uno de sus compañeros. En la verdad, chiquillos, que significa la ideal tener tres presentaciones diarias, pero tenemos una hora de clase y por lo tanto es difícil tener tres presentaciones. Espero que lleguemos a las tres, pero si nos ajustamos los tiempos, si son, que yo le había dicho, si no me equivoco, 15 minutos por presentación máximo, en la cual también vienen preguntas, dudas que también pueden hacer de sus compañeros y también del profesor con respecto a las presentaciones que estén realizando. Por tanto, deberíamos llegar mínimo dos, o sea, dos diarias tendremos que tener presentaciones y obviamente tienen que estar presentes ustedes en caso de algún compromiso que no puedan saltarse, tienen que enviarme un correo justificando la no presentación de su trabajo. La idea, chiquillos, que este primer día, igual que los días siguientes, sean voluntarias las presentaciones. Hoy día tenemos la primera voluntaria, que es Alicia Paredes Asensio, la que va a partir el día de hoy. Y si hay alguien presente en sala que quiera también ser voluntario, el que me escribe por primero por chat va a ser el segundo grupo, la segunda persona o el que va a presentar. Si no hay ningún voluntario, yo lo elijo al azar. Ya. Por lo tanto, me interesa que vía chat me escriban el voluntario. Y si no alcanza el día de hoy, también quedan voluntarios para el día de mañana, que tenemos clase durante el transcurso de la mañana, ¿ya? Así es que eso les pediría, chiquillos, que los que desean presentar el día de hoy, sino al azar después de
Alicia, que nos va a presentar el proyecto Estudio de Impacto Ambiental Camino del Río Manso. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Dudas antes de las presentaciones de Alicia? Antes de partir, nada. Ok, chiquillos. Ya Alicia, te doy la sala. La idea es que compañeros, sus compañeros y compañeras puedan escucharla y también al final de la presentación también eh, poder hacer alguna pregunta, consulta con respecto al estudio de impacto ambiental de Alicia. Ok, Alicia. Acuérdense de escribirme por chat ahora para decirme el siguiente voluntario o si no al azar lo elegiré después. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alicia Paredes y voy a darles el proyecto de evaluación de impacto ambiental denominado Camino Río Manso. Bueno, en resumen del proyecto, este es el tipo de proyecto está categorizado por la letra P, el cual dice que es la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquier otra área bajo protección oficial en los casos en los que la legislación respectiva lo permita. El monto de inversión para este proyecto fue de 4.300 millones de dólares y el número de ingresos es el 122. Titular de este proyecto es Inversiones y Rentas Los Andes S.A., domiciliados en Vitacura, la ciudad de Santiago, y su representante legal es Roberto Hageman, que también es la persona que es dueña de gran parte del sitio en el que se va a desarrollar este proyecto. Bueno, este proyecto consiste básicamente en dar término a la construcción de un camino de carácter privado, el cual busca unir el puente General Emilio Cheire en el sector del Paso del León, esto es en la comuna de Cochamó. La evaluación de impacto ambiental correspondiente a este proyecto se enfoca en la evaluación de la sección del camino que está comprendida desde el puente General Emilio Cheire hasta, bueno, tiene una extensión de 18.2 kilómetros, los cuales van a ir paralelos al río Manso. En este tramo ya se tenían construidos los primeros 14 kilómetros casi por completo. Eh, Eso al momento de que se presentaron al sistema de estudio. Sin embargo, es necesario o era necesario poner en marcha la ejecución de obras que correspondían a la regulación y término, como lo son, por ejemplo, las contenciones y obras de mejoramiento del mismo camino. El objetivo de este proyecto, bueno, su objetivo se basa en dar conectividad y mayor valor también a la hacienda Puchewin, que como mencioné antes es de propiedad del titular. Estos terrenos son de aproximadamente 150.000 hectáreas, los cuales no tenían conectividad terrestre. Con la construcción de este camino se estaría facilitando y favoreciendo las actividades que se desarrollan en este sitio, además de también dar conectividad a los habitantes que viven cercanos a este camino. Y también es importante mencionar que este camino es parte de un camino del MOP, eh, el cual se está desarrollando como paso fronterizo entre Argentina y Chile. La ubicación, bueno, ya les había mencionado, pero es en la comuna de Cochamó, en la provincia de Yanquihue, en la región de los lagos. Ahí se ve una imagen que ilustra más o menos la ubicación, en donde la línea roja vendría siendo la ubicación del proyecto. La representación cartográfica, bueno, aquí se puede ver con la línea azul los recursos hídricos,
¿sí? Y con la línea roja sería la proyección del camino. Y la justificación de su localización, bueno, la localización fue básicamente por la existencia de esta hacienda y fue para darle mayor valor a dicha hacienda. Y también, como se mencionó anteriormente, para favorecer las actividades y las personas que viven en aquel lugar. Dentro de los impactos ambientales que posee este proyecto, se pueden destacar los que se ven aquí, que son el paisaje, el turismo, la fauna, la edafología y el medio humano y la dimensión geográfica. Bueno, en cuanto al paisaje, aquí va a existir una serie de modificaciones que van a ser más bien estéticos. Bueno, y esto se va a generar por todas las obras y todas las etapas que tiene este proyecto. Y en esta parte se van a perder atributos biofísicos del suelo y del entorno, también por las mismas actividades. En cuanto al turismo, se va a alterar la imagen turística del sector porque, bueno, van a atravesar un camino que igual está relativamente cerca del curso de agua. La fauna. Bueno, por todo lo mismo, también se va a perder parte de individuos vivos que son parte de la flora nativa, de la fauna nativa del sector. Y la edafología, bueno, también se van a activar procesos de erosión también que son necesarias para poder llevar a cabo el correcto desarrollo del proyecto. Y en cuanto al medio humano y la dimensión geográfica, va a existir una perturbación temporal del flujo vehicular en la ruta B721, que conecta Llanada Grande, Puerto Maldonado y Puerto Canelo. Y bueno, a modo de conclusión, el proyecto que se denomina Río Manso tiene muchas características que pueden resultar súper beneficiosas, sobre todo para el titular, también como para la comunidad en general que habita allí, ya que genera mayor conexión entre la misma población y hacia sus alrededores y facilita los accesos y fomenta ampliamente lo que es el comercio y el turismo que existe en la zona. Sin embargo, como todo proyecto, estos generan impactos ambientales sobre el medio ambiente y sobre estos es que hay que fijar la mirada y se debe evaluar llevando a cabo arduas investigaciones en torno a los posibles impactos y sobre sus medidas de mitigación, asegurando que el proyecto, al ser aprobado, cuente con todas las medidas necesarias y se realice un seguimiento o fiscalizaciones durante y después del desarrollo del proyecto. Esto también es para evitar que ocurra un impacto significativo sobre el medio ambiente y que genere, por ende, alteraciones en el ecosistema. Y bueno, bajo esta mirada también es necesario trabajar en la investigación y en la generación de estudios que puedan aportar información del sitio, como es la información geográfica, biológica, la hídrica, no sé, todo eso. Y además es necesario implementar planes que permitan la intervención oportuna de cualquier proceso que se esté llevando a cabo y esté generando un impacto ambiental que no haya sido contemplado previamente a su realización. Y bueno, los proyectos de este son una oportunidad para el desarrollo humano y por lo tanto también es que debe llevarse todo el proceso de evaluación con mucha rigurosidad y desarrollar el proyecto con todas las precauciones que se deben tener al respecto. Esa fue mi presentación.
Muchas gracias. Gracias, Alicia. Voy a dejar la palabra a tus compañeros primero para que puedan hacerte algunas consultas, preguntas con respecto a este proyecto. Así que dejo el micrófono abierto para que puedan consultar a sus compañeros, compañeras, en este caso, Alicia. Acuérdense, chiquillos, que la evaluación también hay nota por participar, es decir, que yo lo he dicho también en las clases anteriores, le dije que es importante participar en las presentaciones, no solamente la idea es aprender también de sus compañeros otros temas que a lo mejor en el futuro ustedes pueden verse involucrados con algún proyecto. Cristóbal está pidiendo la palabra. Cristóbal, dale nomás, te escuchamos, está con el micrófono apagado, silenciado. Cristóbal. Ahí está Cristóbal escribiendo en el chat, ahí sí para que lo pueda ver Alicia, por favor. Que tiene malo el micrófono ese. Sobre los órganos de administración de Estado con competencia ambiental. Eh, aquí hubo el listado de organismos que participó en esto fueron varios, dentro de los cuales yo creo que los más de y la DGA. En general, todos hacían observaciones o hacían solicitudes de mejoras sobre el estudio de impacto ambiental que se entregó al inicio de esto, que tenían más bien relación con el área técnica del proyecto. Por ejemplo, vi en varias partes que mencionaban que, no sé, la proyección cartográfica indicaba 18.4 kilómetros y ellos en el estudio de impacto ambiental habían puesto 18.1, por ejemplo. También habían otras secciones en las que involucraban reglamentos o se avalaban se avalaban en normas que no correspondían a lo que ellos estaban diciendo. Entonces, más que nada, eso a esa área se atribuían los comentarios o las solicitudes de mejora que habían sobre este proyecto. Ok, ¿alguien más? Chiquillas, chiquillos. Javiera, Karen, ¿quién más está presente? Carla, Ignacia, Jimmy. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Javiera. Yo quería preguntarte, Alicia, si lo que yo entendí que esto era como un camino particular, ¿o entendí mal? Como Sí, que a mí sí, no me... es lo dices por lo de lo que mencioné del MOP, ¿o no? No, es que me llamaba la atención porque como es un camino particular, que sea un estudio de impacto ambiental como que igual es grande, me imagino que la persona que hizo esta solicitud como que es una persona que tiene mucho dinero, ¿o no? Sí, o sea, no sé cuánto dinero tendrá, pero sí es un proyecto particular. Y ellos se sometieron al sistema se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental. Fue para cumplir como con una propuesta que ellos habían hecho previamente a realizar, se me fue el término técnico que se utiliza para esto, pero lo hicieron para cumplir con eso. Y bueno, también después se les objetó que, claro, estaban dentro de una tipología dentro de la cual tenían que someterse a la evaluación de impacto ambiental. No sé si me explico.
Sí, no sé, yo no sabía que se podía hacer así como particular. No lo había concebido en mi mente, ese era mi duda, ¿no? No sé si el profe puede comentar más de eso, como si existen muchos proyectos como particulares. No sé, es que todavía no entiendo por qué hacer un camino es un estudio. Es tan grande, me imagino que ellos tendrán como una segunda finalidad de que este camino después les va a servir porque van a tirar como otro proyecto, otro estudio para hacer otra cosa, otra Sí, empresa. porque después se van a o sea, el camino va a formar parte de bueno, después de que se desarrolle, va a hacer uso de este camino, bueno, va a ser uso público, pero también después va a ser parte de un proyecto del MOP, que va a ser van a ser como una especie de paso fronterizo entre Argentina y Chile. Ah, ya, y sí, es que en esa parte como que se me fue el internet. Vale, ahora entendí todo. Ujú. Sí, hay harta historia en este proyecto. No sé si alguien había escuchado al resto de sus compañeros la presentación que te hace su compañera en Camino Río Manso, algún proyecto paralelo a este. Paralelo a este, no sé si Alicia lo pudiste. Claro, no aparece en el estudio, no va a aparecer. No. ¿Escuchaste algún otro proyecto paralelo a este que fue polémico y que un poco la Javiera le entra en cuestionamiento cómo un privado hace un camino y por qué invierte tanto en un camino dentro de su predio privado? No lograste encontrar. Yo sé que no es parte del estudio, pero tiene un historial noticioso bien interesante este proyecto, ¿no? No, yo vi, bueno, cuando hice una búsqueda como fuera del proyecto, y vi Ujú, que había una noticia que hablaba de personas que se oponían ujú, por, bueno, por todo el impacto generalmente visual que hacía, o se enfocaban al impacto visual que hacía este proyecto. ujú, Y eso fue todo lo que vi en realidad, fuera del estudio en sí. ajá. El resto de sus compañeros, Karen, Jimmy, Carla, Javiera, o alguien no había escuchado nunca esta polémica de este proyecto. Es regional, un proyecto que está en la comuna de Cochamó eh, y que tiene un historial largo este proyecto, ¿no? Parece que no. No, profe. No, nada. A ver, chiquillos, a ver, aquí este proyecto es bien polémico. Primero, contextualizar para el contexto que planteaba Alicia, que se preocupaba principalmente del estudio de impacto ambiental de este proyecto. Pero primero, la presentación que hace Alicia, la letra P que dice ella, con respecto a por qué ingresa un proyecto, ¿ya? Eh, y este proyecto ingresa porque hay un área protegida, si te lo muestra de nuevo en la segunda lámina, si no me equivoco, dice, tú nombraste la letra P, ¿no es cierto? Porque está dentro de un área protegida. Acuérdense que un área protegida no necesariamente tiene que ser un parque, o un santuario, etcétera. Este proyecto ingresa porque Cochamó en algún momento declaró la comuna como zona de interés turístico, una ZOIC, ¿ya? Que se conoce la sigla por Cernatur, ¿ya? Una zona ZOI, una zona de interés turístico. Y esa categoría hace que este proyecto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, por ser un área protegida. Por lo tanto, ingresa por la letra P, ¿ya? Primer contexto. Entonces, este proyecto, en general, como era un predio privado, de un privado, y ahí Javier también decía que es raro que un privado presentara un proyecto, esta persona, que ahí nombraba, no acuerdo la empresa, Andes S.A., pero es el nombre de fantasía de la empresa, del dueño del predio, hace un tremendo camino con un tremendo impacto ambiental eh, y es denunciado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, por la tala de árboles nativos, ¿ya? Esta denuncia ingresa a la Superintendencia del Medio Ambiente debido a que el proyecto ingresa por producto primero por una tala ilegal, ¿ya? Y el impacto es tremendo. O sea, si uno ve fotografías de este proyecto, porque se está evaluando hoy día un proyecto de un camino que está casi semi construido, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que mucha gente estaba contra este proyecto, y ahí un poco le puse a preguntar a Alicia, porque el proyecto contemplaba, o muchos decían que este proyecto era un fraccionamiento de un proyecto que se quería construir arriba del sector de Puelo. Y esa es la central hidroeléctrica Mediterráneo, ¿ya? Em,
Central Hidroeléctrica Mediterráneo, ¿ya? Que está en el sector alto del pueblo. Ese proyecto del 2014 fue bien polémico porque en Piñera 1, Piñera 1, digamos, antes del segundo mandato, que también llevándolo un poco lo que hoy día está ocurriendo con Dominga, que está en polémica, eh, Piñera 1 aprobó este proyecto el último día de su mandato, o sea, no lo aprobó él, lo aprobó la Comisión Regional, el Comité Regional de Proyectos, en este caso la Corem, no la Corema, la Comisión Regional del Medio Ambiente, ¿ya? No la CONAME, digamos, la Comisión Nacional, no la Comisión, ya me confundía. El sistema de evaluación de impacto ambiental, en este caso, va a través de la Comisión Evaluadora, ¿ya? La aprueba. Entonces muchos decían cómo un gobierno se está yendo, pero eso ustedes saben que los periodos, los procesos y lo que estudiamos nosotros administrativamente tienen tiempo y por lo tanto no se pueden saltar los tiempos. Por lo tanto ahí no, la Corte Suprema finalmente dio al lugar a que el proyecto no tenía mayor injerencia, en este caso política. Sí hubo harto ruido porque muchos hablaban de que había muchos intereses mediterráneos, si ustedes leen hoy día lo que está pasando en Dominga, había muchos intereses o nexos con el presidente Piñera en este caso, en este proyecto. Bueno, pero ese proyecto no se cae por eso. Bueno, el proyecto Mediterráneo, estoy hablando de este proyecto, el proyecto Mediterráneo. Muchos decían que el proyecto Mediterráneo, para ser factible, es decir, para poder instalarse la central hidroeléctrica en el sector alto, necesitaba un acceso, ¿ya? Y el acceso era este camino, ¿ya? Por lo tanto, el camino, cuando se crea el proyecto de estudio de impacto ambiental mediterráneo, no viene con el camino. Y por lo tanto, no fue evaluado el camino producto de que no era parte del proyecto. Entonces, este privado realiza este camino y algunos dicen que tenía mucha relación, injerencia con el proyecto hidroeléctrico. Y es por eso que hubo harta polémica, ¿ya? Los organismos ambientalistas, ONG que estaban del sector y también algunas personas que vivían del sector, reclamaban mucho producto de que este proyecto reclamaban porque hubo un fraccionamiento de proyectos. Bueno, cuento corto, la Corte Suprema revoca la resolución de calificación ambiental de Mediterráneo y no la revoca por fraccionamiento de proyecto por este camino. La revoca principalmente el Mediterráneo, producto de que no se realizó consulta indígena, porque habían denunciantes, o en este caso demandantes de comunidades indígenas que no participaron en el estudio de impacto ambiental de la central hidroeléctrica. ¿Ok? Entonces, ese contexto lo doy para poder entender este proyecto. Bueno, como este proyecto era un camino privado y por ser categoría SOI, es que el CONAF le solicita, en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, revisar este proyecto y la Superintendencia de Medio Ambiente sanciona a la empresa por daño ambiental, producto de la tala de bosque, pero también obliga, como medida reparatoria, ingresar este proyecto de camino al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y luego este proyecto después eh, se va a considerar, y entiendo que este proyecto ya tiene una resolución, como dice su compañera. Alicia, este proyecto está aprobado, ¿no es cierto? Sí, Sí, tiene resolución de calificación ambiental. sí. Pero, pero para darle más condimento a este proyecto, es que se mete el MOP, ¿ya? Se mete el Ministerio de Obras Públicas. Entonces el Ministerio de Obras Públicas, viendo que hay un camino ya hecho, y que está construido y está semi-construido, que le falta a lo mejor darle asfalto y otras características de camino, y más encima este camino da una solución a las comunidades del sector alto, en el sector del Paso al León, que es una demanda muy sentida por la gente de ese sector alto, que es aislada, y va a permitir dar accesibilidad a las comunidades. Entonces, este proyecto, uno, soluciona la accesibilidad a las personas y el MOP se involucra también para poder hacer una accesibilidad directa a las personas que viven en el sector alto de la cordillera para poder llegar a Chile, digamos, porque finalmente mucha gente del Paso del León iba a Argentina en vez de venir a Chile por algún trámite y por lo tanto le da accesibilidad. Entonces, muchos ambientalistas o organizaciones ambientalistas contra del proyecto Mediterráneo asociaban a este proyecto
parte del proyecto de Mediterráneo, y por lo tanto hubo una polémica grande comunitaria, algunos a favor porque gente que vivía en el sector alto, el Paso Leo necesitaba una accesibilidad, y otros en contra porque decían que este camino le iba a dar accesibilidad a un proyecto hidroeléctrico en el futuro en el sector alto, ¿ya? Eh, lo que yo sé que finalmente, al parecer, la empresa desistió de bueno, desiste finalmente del proyecto porque se le revoca la RCA, pero entiendo también que muchas empresas que tienen concesiones de agua en el sector también la empezaron a vender. Es decir, lo más probable es que ese valle, el valle del Cochamó, el sector alto, del Pueblo Alto, por lo menos a corto plazo o mediano plazo, no van a haber proyectos hidroeléctricos, ¿ya? Pero tampoco se sabe si en el futuro otra empresa tiene los derechos de agua y vuelve con otro nombre, a lo mejor no con el mismo nombre de una empresa, y vuelve a presentar un proyecto de estas características, ¿ya? Por tanto, este camino, cuento corto, fue polémico producto de esa iniciativa, ¿ya? ¿Okay? Entonces es importante que lo consideren. Una pregunta, Alicia. Con respecto a la línea de base y las guías metodológicas, ¿qué guías metodológicas se usaron para este estudio de impacto ambiental en la primera parte para poder definir la línea base con respecto a este tipo de proyectos? ¿Encontraste alguna o las nombraban en el proyecto? No, no la mencionaban. Pero yo estuve buscando y la que más se asemejaba a todo lo que ellos cubrieron y lo que les exigieron era la guía que era para proyectos inmobiliarios. Ya, Era la que abarcaba como en general todo, pero el proyecto en sí no lo mencionaba en ningún lado. ya. Una de las guías importantes que toma esta es la guía que tiene de flora y fauna, que tiene el sistema de línea base. ¿Ya? Importante que la consideren. Para todo proyecto hay una guía que determina esto, entonces está Ujú. dentro del sistema. ¿Ya? Que aparece línea base y la fase flora y fauna. Entonces, es bueno tenerlo presente como para el segundo entrega, nombrarla, porque Ya. es fundamental para el tipo para este tipo de proyectos, ¿ya? Con respecto a las guías metodológicas. Obviamente, las otras guías con respecto a participación ciudadana va a venir en la segunda parte, no vienen en esta etapa, por lo menos eh, con respecto a participación ciudadana, eso lo pedí para la segunda fase. Pero sí todo el tema arqueológico importante, el tema antropológico, que pudieran encontrarse en alguno de los sectores del camino. Lo ignoro si es que encontraron, por ejemplo, el camino del río Manso, sí, pero en el Mediterráneo sí habían sitios antropológicos importantes, principalmente como pinturas como tipo rupestres que estaban en el sector. Este proyecto igual lo habían encontrado, pero estaban más lejos, estaban muy lejos, ¿Ya? mucho más lejos de lo que les exige la ley como mínimo. O A sea, ver, no sé si lo dije bien, pero ya, entonces no estaba dentro del área de influencia. eso, eso, eso. Ok, esa es la palabra técnica. No estaba dentro del área de influencia del proyecto, por lo tanto no pertenece a la línea de base. ¿Ya? Ujú. Es importante, la influencia importante. eh, recuerda que espero en el trabajo esté mostrar siempre imágenes de la línea de base para que uno pueda ver qué presentó la empresa y poder ver finalmente figura. Lo más probable, no tampoco inventarla, si es que no la entregó la empresa, puede ser que no hay información, pero sí es importante siempre presentar imágenes con respecto a la línea de influencia de un proyecto, ¿vale? Bueno, Ya, Alicia. ¿Qué más te puedo decir de este proyecto de historial bueno, como les decía, este es un proyecto y es bien particular, chiquillo. Es un camino que está hecho, obviamente no con las características de todas las características de un camino, pero finalmente es obligado a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental debido a que la autoridad, en este caso ambiental, la CMA, le obliga a ingresar. Por lo tanto, cualquier particular que haga un proyecto y no ingrese, va a tener que ingresar al sistema y va a tener que, obviamente, presentar todos los antecedentes para que el proyecto pueda ser aprobado, aunque el camino esté construido, ¿ya? Entonces eso es relevante que lo considere, ¿ya?
Ok, Ujú. Alicia, muchas gracias. Bueno, Ya, chiquillos, no me obliguen a elegir a nadie en particular. Tienen que estar todos presentes. Los que no están presentes el día de hoy, hay solamente un alumno que a través del profesor Gabriel Cortines que está justificado por no presentación el día de hoy. Pero les pido, chiquillos o chiquillas, que esté preparado el día de hoy con su presentación, me diga ahora para poder hacerla ahora. Jimmy, Javiera, Carla, Ignacia, Daniela, Tobal, ¿alguno de ustedes quiere hacerlo de forma voluntaria? Ah, yo, profe. Ya, Jimmy, muchas gracias. A Chiquillos, ver. recuerden, mientras tanto se está grabando, pues están escuchando sus otros compañeros, es importante que, sí, sí, Cristóbal, estamos claros. Es importante, chiquillos, que estén presentes. Los que están presentes sin justificación, chiquillos, lamentablemente van a tener menor nota, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tienen que estar todos preparados para la presentación. Por lo tanto, mañana, chiquillos, forma voluntaria, dos personas, si que alguien quiere presentar mañana, o si no al azar, y tiene que estar, y si yo nombro a algún alumno que no esté presente, lamentablemente no quiero eh, colocarle el uno en la presentación, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Por favor, Jimmy, vamos con el estudio de impacto ambiental, planta, almacenes, combustibles, pureo. Sí, profe. Ya, buenas tardes, profesor, compañero. Voy a iniciar mi presentación del estudio de impacto ambiental de la planta de almacenamiento de combustibles Pureo. Bueno, acá está la ficha resumen, está el título del proyecto, el titular también, que es la Compañía de Petróleos de Chile, COPEC, la tipología de proyecto por la que entró, está la letra ñ con el numeral 4, que está presente en el reglamento del antiguo del sistema de impacto ambiental, del el decreto supremo 95 del año 2001. No está, como es un proyecto del 2007, está bajo ese reglamento, que es la producción, almacenamiento, disposición o reutilización o transporte por medios terrestres de sustancias inflamables. El proyecto tiene una vida útil de 25 años, un monto de inversión de 25 millones de dólares y ahí está la fecha y el número de ingreso cuando el CIA le envió el estudio a los órganos administradores de Estado con competencias ambientales. Bueno, acá está la ubicación del proyecto, que acá es en la comuna de Calbuco, al sur de Puerto Montt, en la parte que se llama Isla Kiwa, en el sector de Pureo y Yacobajo. Acá tenemos un acercamiento de donde donde está dispuesto el proyecto con el área del proyecto, que son aproximadamente 20 hectáreas, que antes ya había bosque eh, eh, de tipo natural, y también esto con plantaciones forestales. Era un terreno que se ocupaba para eso, tenía algunos indicios de incendio según la línea base. Y para describir un poco el proyecto, que acá es una imagen actual de cómo está la zona ahora. Este proyecto se dispone en 7 estanques para una capacidad de 67.000 metros cúbicos de combustible entre gas 93, 95, queroseno para aviación y para uso doméstico, y diésel. Eh, y también este disponía una línea, desde acá donde dice la portuaria Cabo Flower, que es la titular del muelle acá, que hay del puerto, donde llegan los buques. Entonces acá hicieron una, una instalación de un ducto subterráneo que llega hasta la planta de combustible. Entonces este ducto tiene aproximadamente 2.000 metros, 2 kilómetros de ducto, en donde acá llegan a las islas de descarga. Y también junto con eso pasaron un ducto para sacar agua de mar para su sistema de contraincendio, donde ocupan agua de mar. Así que eso en grandes rasgos es el proyecto.
Este, como ya decía, ingresó el 2 de agosto del 2007 en la Corema, de acá de la región de los lagos, y se presentó esto es una solicitud de autorización provisoria, que esto ya no existe. El 2008 derogaron el artículo de que tenía la ley 19.300 que permitía presentar esta solicitud que daba hartos antecedentes igual del proyecto, pero que era mucho más acotado. Entonces permitía iniciar la fase de construcción mientras se realizaba el estudio de impacto ambiental. De alguna forma trataba de hacer como un atajo a este tipo de proyectos para que ya se iniciaran, y si en algún futuro ocurría algún accidente ambiental o había un riesgo, estas estaban asociadas a una póliza de seguro. Ellos tenían que presentar una póliza de seguro que cubriera cualquier riesgo ambiental que pudiera suceder a futuro. Pero esta autorización fue cancelada por el titular para ya pasar directamente a la evaluación de impacto ambiental. Entonces se le enviaron a los distintos órganos del Estado con competencias ambientales, en cuales fueron 20 en total y solo participaron 15. Acá están los 20 órganos donde llegó el estudio, y realizaron bastante pronunciamiento, de los que vi. La Municipalidad de Calbuco envió varios, por ejemplo, porque en el estudio no consideraban de que estaban cerca de un colegio que hay, una escuela municipal de San José. También, por ejemplo, me llamó la atención la Gobernación Marítima de Puerto Montt, que eh, se encuentra ahí en Angelmó. Ellos enviaron eh, pronunciamiento por temas ambientales igual, lo cual me llamó la atención, que decían que el sistema de colección de aguas lluvias, que se podía contaminar con hidrocarburos en la zona sucia, tenían que ser declaradas como riles. Entonces, si esta empresa no estaba declarando como riles sus aguas lluvias, que se podían contaminar con combustible. Entonces, si hacía esa declaración como RIL, ya tendrían que aplicar otra normativa, el decreto Supremo 90, que iba a descargar hacia el mar. Entonces, por eso. También el Sarnajomín también enviaba pronunciamientos por el tipo de suelo que había. Al final eran muchas críticas hacia la línea base, que tenía poco estudio sobre el tipo de suelo, si existían en la zona de emplazamiento algún acuífero, y eran temas importantes porque si el suelo era demasiado permeable, en algún eventual derrame de combustible se le iba a hacer muy difícil poder remediar esa situación, y se iban a ver contaminadas las aguas. Así que eran varios los pronunciamientos. También la Municipalidad de Calbuco, por ejemplo, se fijaban en detalles como faltas ortográficas, las zonas que ellos nombraban como Isla Kiwa, o los sectores que los nombraban mal. También la CONADI, que fue en representación del- de las comunidades indígenas de la zona. Así que habían varios pronunciamientos bien importantes ahí, que se concentraron después en el Ixara y en la posterior adenda que respondió la empresa Copec. Bueno, con respecto a la línea base, eh, se, se vieron obviamente los tres medios: el medio físico, el biótico y el medio social. Con respecto al medio físico, se vio lo que es el clima, también la calidad del aire, casi todo sí, con metodologías de búsqueda de bibliografía, de ver bibliografía de la zona, bibliografía nacional, que les vaya dando como, eh, la- la- como un levantamiento de información más que nada sobre la zona. Para la calidad de aire vieron estos registros históricos de datos del aeropuerto, que ellos van tomando igual datos de los tipos de viento.
etcétera. Para ver esto, el ruido que iba a generar la empresa en la fase de construcción, ahí sí ya ellos hicieron su muestreo con equipos de potencia sonora y hicieron ahí un estudio. Después la calidad del agua, hicieron también estudios de tomar muestras de agua en en la poza de Pureo y en los distintos alrededores para ver la calidad de agua y cómo esto iba a afectar en, en el crecimiento de organismos porque querían ver si realmente era factible ahí que hubiera miticultura, estaban justificando eso, porque en el tema social mucha gente ahí trabajaba en mitilicultura, sobre todo en la poza de Pureo. Después en el medio biótico también hicieron estudios de vegetación, un inventario de especies, donde encontraron 120 especies de flora y porque este proyecto se va a estudiar impactos ambientales por estas dos especies, el helecho película y el ampe, que en ese tiempo eran vulnerables. Así que del artículo 4 al 11, creo que el artículo, no me acuerdo bien, el 8 o el 6 es que indica que tiene que ir a estudio por el riesgo de los recursos naturales, que esto pasa a ser como un recurso natural y por eso tenía que irse a estudio. Eh, También hicieron estos estudios de limnología y los estudios que fueron más criticados de la línea base y que yo también encontré un poco pobre eran los geológicos y los de hidrogeología, porque ellos tomaban todos esos estudios como solamente revisiones bibliográficas de la zona. Entonces, al ver estos estudios bibliográficos, se veía que había un acuífero, pero tampoco se hizo un estudio ya más físico, por así decirlo. No, no pudieron comprobar el tipo de suelo, se hizo una calicata de uno por uno por uno, pero ahí decían que cuando se pronunciaban que eran demasiado ambiguos sus estudios y no indicaban bien el tipo de suelo que había en el caso de que hubieran derrame. Así que eso fue como lo más criticado de la línea base. Y también el estudio vial nos indicaba porque obviamente al encontrarse en esta zona, iba después a aumentar el flujo de vehículos. Entonces, en el estudio social que se hizo, que ven como temas de los servicios que hay en la zona, la cantidad de personas que vive ahí, que es como lo normal que se hace en ese tipo de estudios, lo que igual ahí agregaban era como el impacto a la vialidad. Y ese impacto iba a ser muy grande porque iban a estar funcionando los 365 días del año transportando combustible, entonces iba a ser una carga muy grande al sistema, a la carretera B85. También iban a pasar un tiempo por una zona urbana, porque estaba en proyecto un bypass que acortaba un poco el camino para que no pasaran por una zona casi al límite urbano de Calbuco. Así que también eso estaba en veremos. Bueno, entonces con esto, después cuando ya pasan todos los procesos y van a la comisión para dar la resolución de calificación ambiental. Esta era la número 347 con fecha 12 de junio, la cual la Corema la calificó desfavorable. Y fueron por los temas de la consulta ciudadana, tomaron muchos temas de ahí, porque la gente estaba preocupada por lo que había pasado anteriormente lo que había pasado en Puerto Montt, que ahí hubo también contaminación con una de estas plantas cuando pasaron los años y ya agarró el radio urbano, la tuvieron que cerrar. Así que la gente estaba preocupada por eso y también estaba preocupada por la agricultura, la horticola en este caso, que era
probabilidad de que saliera impactada en caso de derrame y en el estudio de impacto ambiental no se vio ese tema, no vieron una real preocupación, porque ellos estaban pidiendo que la empresa contrate un seguro ambiental ante este eventual riesgo productivo. También respecto a la mitilicultura, estaban pidiendo casi lo mismo que dije anteriormente, eh, porque el riesgo existía de que se pudiera realizar ocurrir un derrame. También lo que decía anteriormente por el estudio hidrogeológico, lo encontraron que tenían que contar con un estudio hidrogeológico más modernizado, no solamente que sea bibliográfico. Con eso del estudio hidrogeológico iban a contar también con el análisis más específico de la vulnerabilidad del acuífero que existía debajo de donde iban a construir la empresa. Y también con respecto a la de la vialidad, tenían que comprometerse más con mejorar las rutas y caminos y tratar de pavimentar, porque en ese tiempo el camino a San José no estaba pavimentado. Entonces, esos fueron las causantes de que este RCA haya sido desfavorecido. Pero después, en el 2009, el mismo director de COPEC realizó un recurso de reclamación y ya respondiendo de nuevo lo que se le había cuestionado, pudo dejar que fuera favorable el proyecto, según la resolución exenta 2679 en febrero. Y ahí empezó la construcción de este proyecto. Así que esa es mi presentación, profe. Gracias por su atención. Gracias, Jimmy. Elvira, Karen, Carla, Ignacia, Cristóbal, ¿alguna pregunta para Jimmy con respecto a este proyecto? Como pregunta o comentario, no necesariamente se dice una pregunta, sino con un comentario sobre este tipo de proyecto. ¿No? ¿No? Ah, Jimmy, bueno, yo sé que te costó este proyecto, producto de que es un proyecto antiguo. Sí, También, está medio desordenado. sí, sí, lo entiendo, sí sé porque lo conozco bien también. Es un proyecto que está escaneado, entonces es difícil rescatar cosas del proyecto del Sí, escaneado. como que los pronunciamientos los ponían dos veces igual porque como que tratan de actualizar y pasan a digital y Sí, suben el escaneado también. sí. Te comprendo, Jimmy, por por el proyecto, pero igual se agradece por el esfuerzo de la presentación que fue completa. A lo mejor falta alguna imagen, a lo mejor para la línea base, pero en general, Sí, el área de influencia es que igual encontré una que era la de vialidad, que como separaban una zona que tenía harto tráfico, pero era como un GIF ya. en el mismo documento. Ok, pero en el documento sí está bien. Pero para Sí. la segunda presentación, para que le coloque, bueno, no va a profundizar obviamente la línea base nuevamente porque vamos a avanzando por los otros puntos, pero igual se Claro, puede como igualmente hay que presentar, pero bien un resumen de esta primera parte para la segunda nota, ¿ya? Para tenerlo ya. presente, ¿ya? No, en general bien, tu análisis que haces con respecto a los organismos evaluadores ambientales, bien interesante que tú hayas hecho una revisión de los pronunciamientos, es un poco lo que yo quiero, chiquillos, que no solamente no se queden con lo que quedó la resolución de clasificación ambiental, porque al final es copiar y pegar y listo, ahí está la resolución. Lo que hizo Jimmy es poder revisar algunos organismos, no todos, obviamente, pero digo los más interesantes, los más importantes, o que él creía que eran relevantes de poder dar a conocer. En ese caso, por ejemplo, eh, este proyecto, recuerdo, muy polémico, producto como decía Jimmy, con respecto a Puerto Montt, por este 46, este proyecto está en medio de Puerto Montt. Si ustedes son, bueno, son más chicos, pero a lo mejor cuando eran más niños, recuerden que esto estaba, los tanques de petróleo y de benzina estaban en medio de la ciudad. Obviamente el impacto era tremendo, no podía mantenerse dentro de un radio urbano y por lo tanto tuvo que emigrar hacia otro sector rural, en este caso el sector de Calbuco.
Obviamente ninguna persona quiere este tipo de proyecto cerca de su casa. Lamentablemente le tocó a esta comunidad del sector de Calbuco. También los sectores costeros son frágiles, producto de que obviamente los desembarques del crudo, del petróleo, de la benzina, generalmente lo hacen por mar, por barco, entonces igual es un tema riesgoso. Y es más, chiquillo, cuando se inauguró este proyecto hubo un derrame Sí, el mismo día. el mismo día estaba inaugurando el intendente regional, si no me equivoco, estaba inaugurando y había un derrame de petróleo, de benzina, no sé de qué hubo, porque hubo un problema con una de las tuberías del sector. De hecho, este año recién indemnizaron a un vitilicultor de la zona, 400 millones. Pero recién este año, pasaron como 10 años para que lo indemnizaran. Mm, Interesante ese tema porque eh, cuando tú veas más adelante, cuando profundice la segunda parte, no ahora, las medidas de mitigación, reparación y compensación que se obtuvo, no lo quiero que lo adelante ahora, pero que lo consideres para la segunda presentación. Eh, pero efectivamente ahí tuvieron que indemnizar a pescadores artesanales que fueron más afectados, o los mitilicultores, con respecto, claro, ahora, ¿por qué después de 10 o 12 o 13 años después de que el proyecto se aprobó, o que hubo el accidente? eh, claro, se aprobó la RCA, pero mejor se demoraron en construirlo, pero casi 10 años en poder reparar un efecto negativo para pa un mitilicultor o pescador del sector. Este proyecto, chiquillo, es bien, insisto, son complejos, son necesarios, obviamente. Discopeco o cualquier empresa son proyectos que son necesarios tenerlos. O sea, obviamente lo que más se reclama es cuando hay detenciones o problemas con un terremoto, por ejemplo, es que muchos sectores quedan sin un bien energético importantísimo Sí, para mantener la empresa o era, era parte de la justificación igual porque salía que antes traían de Chillán y San Vicente, Ujú. traían petróleo acá, entonces el viaje era muy largo, Eh, habían accidentes, y accidentes, muchos accidentes en la carretera. Generalmente los camiones de Copec, bueno, Copec, cualquier otra empresa, se dan tienen que andar cuenta. más lento. Efectivamente, era un problema igual hoy día sí ocurre, pero hoy día acuérdense que estamos hablando del 2008, claro, ahí estaba la doble vía, pero antes del 2008, para Puerto Montt, cuando existía una sola vía, antiguamente todavía en la ruta 5 existía ruta 5 pero con una vía, los accidentes eran constantes. Entonces, con este tipo de proyectos son complejos, son necesarios, y obviamente cuando falta la benzina o falta el petróleo, obviamente es un tema sensible, entonces energético sensible. Entonces, cuando ocurrió el 2016 la toma de Chiloé, producto de la marea roja y de lo que ocurrió del tema de la mortandad de salmones, lo que más hacía el Estado era tratar de que el combustible llegara a la isla o a diferentes sectores de donde estaban tomados. Entonces, son sensibles, son proyectos sensibles, lo que quiero decir. Es un proyecto antiguo, bien que tú lo dijiste, igual importante, chiquillo, y ojo con esto, porque lo que planteó Jimmy es que el reglamento cambió. Acuérdense que la ley del 2010 cambió a la fecha y por lo tanto siempre uno tiene que estar actualizándose. Usted como futuros profesionales del área tiene que estar presente e investigando o buscando en la misma página del sistema o del Servicio de Evaluación Ambiental las nuevas normativas aplicables. Y por lo tanto este es un proyecto que tiene una normativa más antigua, ¿ya? Ingresó por la letra ñ, ahora hay que ver si la letra ñ coincide o no con la numeral que hoy día tiene Sí, los pasos igual eran distintos efectivamente. del, del artículo 90, en cambio ahora son como del 104 hacia Ujú, arriba. correcto. Entonces, ojo con los proyectos antiguos si les toca también de repente involucrarse con un proyecto que tiene que ser ampliado, por ejemplo, con una RCA ya vigente, y obviamente hay que actualizarlo. Si un proyecto se amplía, obviamente hay que hacerlo con las nuevas normativas correspondientes, ¿ya? Eh, obviamente cumplir con la normativa vigente. ¿Ya? Eh, Bien, Jimmy, no sé no sé si tu compañera, no sé si no tiene ninguna pregunta. Yo solamente felicitarte con la presentación. Voy a ver, revisar el informe y solamente es importante, insisto, de la evaluación que tú hiciste también con en la parte administrativa, o sea, de revisar también qué opinan
los servicios públicos con respecto a un proyecto, porque también es clave eso, porque cuando ustedes se involucren en el futuro, si se van a meter en un estudio de impacto ambiental, revisar qué dicen los servicios públicos con respecto, qué le están pidiendo, qué le están solicitando, cuáles son los temas más complejos, y obviamente les va a ayudar también a pensar y presentar proyectos en el futuro con características similares. ¿Ya? Ya, vale, profe. Hey, chiquillos, 16:40, nos despedimos y nos vemos mañana. Así que presenten todos mañana para la presentación. ¿Ya? Eso, ojalá hayan mañana la hora, Carla, la misma hora que tenemos programada, que es, si mal no recuerdo, déjenme revisar en mi calendario. Mañana, les digo al tiro la hora. Tenemos mañana. Mañana viernes 9:40 a las 10:40. Ese es mi horario que tengo programado según el calendario. ¿Ya? 9:40 de la mañana. ¿Estamos claros? Vale, profe. Chau. Chao, chiquillos. Chao, profe. A los voluntarios mañana ya, porfa, para no. Chao, profe. Ya, listo. Chao. Chao, chao.